Visto en cifras que nos llama la atención, que lo hemos estado analizando y que tiene varios análisis frente al tema de ingresos para el departamento de Nariño. Hoy con dos invitados muy especiales que queremos hablar precisamente de esas cifras y ver cómo avanza la administración departamental en ese sector. Sus invitados. Sí, Pablo, estamos con Ricardo Guevara, secretario de Hacienda de la Gobernación de Nariño, y Paola Viteri, subsecretaria de Rentas, porque nos reportaron esta semana que hubo un crecimiento muy importante en el recaudo de impuestos por licores en el departamento de Nariño. Entre enero y mayo se recaudaron 46.387 millones y esto representó un crecimiento del 47,73% respecto al mismo periodo del año anterior, del 2025. Los saludamos, les damos la bienvenida a Capital Noticias y que nos cuenten qué hay detrás de esa cifra, por qué se da ese crecimiento tan importante en el recaudo de impuestos por licores. Con los buenos días para Ricardo Guevara, secretario de Hacienda, y Paola Viteri, subsecretaria de Rentas. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, secretario, bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a ustedes, a todo el equipo y a la audiencia y a las personas que nos siguen por las redes sociales. Efectivamente, hay un comportamiento bastante favorable. Hay un comportamiento bastante favorable en el recaudo de ingresos por concepto de licores. Como usted lo mencionaba, hay un crecimiento del 47.73% respecto a lo que sucedió en el mismo periodo, enero-mayo, en el año pasado. Quisiera que ahora la doctora Paula les pueda hacer un poquito más de precisión. Yo quisiera hacer una mención general en términos de lo que está haciendo el comportamiento de ese tipo de ingresos, porque pues se ha hablado bastante, pero creo que nunca sobra recordar que desde el año pasado nosotros tenemos digamos una situación diferente a la que se venía viviendo en el departamento y en todos los departamentos de Colombia, por cuanto desde el mes de marzo, de manera oficial, se acabaron las fronteras que se llamaban antes en términos marzo de 2025. Marzo 2025, y los departamentos tienen la obligación de que en la medida de que otras licoreras u otros departamentos productores de licor cumplieran ciertos requisitos, podían acceder a los mercados de esos otros departamentos. Entonces, esa apertura de fronteras, que a veces se habla del fin del monopolio de la renta, pues realmente no fue que se acabó el monopolio de la renta, lo que se acabó fue el monopolio de la marca. Ya nosotros ya en el departamento de Nariño no tenemos un solo aguardiente, que es Aguardiente Nariño. Desde el mes de marzo del año pasado, pues tenemos ya, de hecho así fue, en el mes de marzo entró al departamento de Nariño el aguardiente amarillo y posteriormente fueron entrando otros aguardientes. Entonces eso hace que desde el año 2025 tengamos un comportamiento absolutamente atípico y diferente de lo que fueron el manejo de ese tipo de rentas, y sobre todo la forma en que se comercializaba nuestro producto, nuestro aguardiente, porque en la práctica nunca hubo competencia. Desde el año pasado recién tenemos competencia, y eso hace pues obviamente que el departamento tenga que ir en ese proceso permanente de ajuste, de aprender. Imagínense lo que es tener acá a los grandes competidores en materia de aguardiente. O sea, no es cualquier aguardiente que llegó. O sea, llegaron llamémoslo así, los monstruos en términos de aguardiente. O sea, ya hoy en día en el mercado tenemos al aguardiente amarillo, tenemos antioqueño, tenemos Blanco del Valle, Tapa Roja, por decirles algunas marcas. Pero ya de hecho, en este momento, en algunas intervenciones que he tenido en la Asamblea Departamental, les decía que el año 2025 no es un año que nos sirva de parámetro para saber cómo nos va a ir. Sí, hay que comparar 2025 con 2026. Claro, pero ni siquiera es así. Ni tampoco. Realmente ni siquiera es así, y les voy a explicar por porque una razón. vienen entrando más marcas. Claro, exactamente. O sea, recién en este año ya tenemos a los grandes competidores acá. O sea, nosotros podríamos decir, a partir del 1 de enero de 2026 ya estamos con los competidores. ¿Por qué? Porque la entrada de esas otras marcas fue sucediendo paulatinamente en el año 2025. En marzo entra Amarillo, en agosto entra Antioqueño, y en diciembre, noviembre entró Aguardiente Blanco.
Entonces, si se dan cuenta, el 25 no nos serviría de parámetro. Este año ya nos va a servir de un parámetro porque ya estamos con la competencia plena acá y ya podemos entender cómo se va manejando el mercado. Obvio que el 25 nos sirvió mucho para aprender y de eso creo que es parte de la razón de por qué están creciendo. Ahora, estos nuevos ingresos tienen también una base fundamental y es que el hecho de haber abierto el mercado, que no teníamos, que quiero eso siempre me gusta aclararlo, que no es una decisión del gobernador, que no fue una decisión autónoma del secretario de Hacienda del momento, porque a veces se lo toma así, es que el gobernador y el secretario de Hacienda dejaron que entraran otros aguardientes, es que no había opción. ¿Por qué? Porque es que la norma que permitía que esos mercados estén cerrados, que esas fronteras estuvieran, digamos, ahí presentes, se acabó. Esa norma fue declarada inexequible y por tanto nosotros teníamos, como les digo, la obligación de abrir esos mercados en la medida en que esas otras licoreras o estos otros departamentos cumplieran con los requisitos del caso para poder introducir y comercializar sus productos acá. Entonces, pasado eso, nosotros, como les digo, fue sucediendo y este año ya lo estamos viendo de esa manera, pero ¿eso qué permitió? Que, a contrario de lo que han hecho otros departamentos, que se han negado de manera ilegal al ingreso o han puesto barreras, como nos ha sucedido a nosotros con nuestro producto en otros departamentos, que nos han puesto barreras para poder ingresar. Lo que sucedió acá es que en la medida en que se cumplieron los requisitos, entraban. ¿Qué permitió eso? Pues lo que nosotros podemos ver. El año pasado, por ejemplo, tuvimos ingresos por alrededor de 62 mil millones de pesos en la participación, que fue algo que se estuvo comentando a comienzos de año. Y fue muy interesante porque es que ahí se demostró que pese a lo aparentemente negativo que venía de tener otros aguardientes en el mercado, esos otros aguardientes, igual que el aguardiente Nariño, también pagaban impuestos acá. Y esos son esos 62 mil millones. ¿Pero entonces fue que aumentó el consumo? No, exactamente, eso es bien interesante. ¿O no? Claro, si hubiera sido así, imagínense que el año pasado, según esos, si convertimos esos 62 mil en unidades de botella, o sea, en unidades de botella de 750 mililitros, el año pasado tendríamos un consumo superior a los 3.450.000 unidades de botellas. Si eso hubiera sido consumo, realmente hubiéramos tenido un problema de salud pública. Claro, lógico, delicadísimo. Claro, o sea, hagan cuentas de lo que es, o sea, de los adultos o de adultos nariñenses consumiendo, o sea, era una cosa loquísima lo que hubiéramos consumido. El dato que nosotros manejamos, esos 62 mil millones de pesos, es el dato que precisamente entra por rentas, es decir, eso fue lo que se pagó en impuestos para que esas marcas pudieran entrar acá. Antes de que las marcas se puedan comercializar acá, o dentro de ese proceso de comercialización, ellos tienen que pagar impuestos, que es el impuesto al consumo, que para nosotros se llama participación, que normalmente nosotros lo vemos en la estampilla. Ya a veces la gente piensa que la estampilla es parte del proceso. La estampilla, digamos, es como la evidencia de que esa botella pagó impuestos y que entró legalmente al departamento. Pero entonces no es necesariamente que son botellas consumidas. Exactamente. Entraron en comercialización, digamos. Exactamente. Están en el stock de venta. Exactamente. Son stocks. O sea, es decir, hay muchas de ellas rodando todavía por ahí. Sí, claro, obviamente. Desde el año pasado tenemos todavía, es más, nosotros también tenemos producción del año pasado. Entonces, lo que hacen los distribuidores que llegaron es traer una gran cantidad de licor que obviamente tiene la posibilidad de mantenerse durante mucho tiempo porque no hay riesgos de vencimiento. Entonces se abastecen, pero para efectos de que ese licor entre acá tienen que pagar el impuesto. Secretario, venga, yo le hago una pregunta ahí porque es bastante particular lo que se menciona y es muy llamativo. El número de botellas en producto ¿es el mismo hace cuánto tiempo en Nariño, en venta? Ya, venga, le comento. Ese es un análisis que nosotros lo hemos hecho. Recuerden que nosotros tenemos como gobernador a un economista que es doctor en economía y por tanto él, digamos, él es quien ha encabezado los análisis al respecto. Y él precisamente nos hace ver eso. Y es cómo ha sido el comportamiento de los aguardientes. En unidades, les doy el dato exacto que tenemos. El año pasado, en el departamento de Nariño se pagaron impuestos por 3.292.504 unidades. Fue un récord.
O sea, nosotros ahí tenemos... están todas las marcas. Todas. Sí, ahí están todas todo. las marcas de aguardiente, ¿no? Ahí no están otros licores, solamente aguardiente. Miren, según los registros que tenemos, que son fiables y que los pudimos sacar desde el 2008 para acá, que antes del 2008 no hay una certeza de esa información, el mejor año precisamente que había sido históricamente fue en el año 2008 cuando se comercializaron o se pagó impuestos por 3.760.711 botellas. Solo de Nariño. En el 2008 solamente de aguardiente de Nariño. Ahora llegamos a 3.292.000, digamos, ya con todas las demás marcas acá. Entonces, la lógica es que este año eventualmente pudiera ser que se comporte igual o incremente. Por la información que ustedes tienen, lo que vamos viendo es que eventualmente pudiera incrementarse, ¿ya? Como vamos hasta mayo, ojalá sea así en términos de lo que eso representa en ingresos, ojalá no sea así en términos de consumo, Sí, porque vamos a pasar a un problema de salud pública. si es así. exacto. Ese es un tema delicado. Pero venga y le pregunto sobre eso. ¿Qué es lo que más consume entonces hoy, hablando ya del año 2026, la ciudadanía del departamento de Nariño? ¿Sigue siendo el producto nuestro, el aguardiente de Nariño, lo que más se consume? No, digamos, no sé si tenemos Bueno, teniendo doctora en Paula este Lescano. momento sí es muy importante informar que al tener variedad de licores, productos, sí, claro. hasta por curiosidad, las personas compraron a ver cómo les iba con los otros tragos. Y vemos que ingresó pegando muy fuerte un tipo de licor que ha ido un poco bajando, ya con el ingreso de antioqueño, de Valle, de Taparroja, Caucano, porque tenemos variedad también de licores, pero sabemos que nuestro aguardiente Nariño sigue siendo fuerte. Nuestra última enajenación que tuvimos, que ha sido pues la primera de este año, se vendieron 70 lotes y ya tenemos... 70 lotes, que son ¿cuántas cajas? ¿Unidades? En unidades son 492.000 unidades. Ya. Y aproximadamente va casi a 15.000 millones de ingresos al departamento. Pero hay que tener claro también que nosotros tenemos pues estrategias muy buenas para los distribuidores minoristas, mayoristas. Vamos a empezar a tocar puertas a los de asobares también. Estrategias que poder sacar nuestro stock de manera más rápida y poder hacer la comercialización de igual manera. Pues también queremos informar también cifras. En el recaudo que tuvimos nosotros de enero a mayo fueron más de 46.387 millones, que si cerramos el otro año con 62.000, en el comienzo de este año vemos que estamos muy bien, que la cifra del otro año comparada con esta fueron más de 15.000 millones, que es un valor muy representativo, lo cual implica que tanto la salud, la educación y el deporte de los nariñenses se van a ver beneficiados. Pero entonces sí hay un movimiento importante ahí, porque si hablamos Sí. de 45.000 a los 65.000. Claro. 62.000 cerramos en entonces diciembre. están pensando en proyecciones de este año que podrían superar esa cifra. Claro que sí. Pero ahí la sí. pregunta que me uno a la que hace Pablo es decir, no tenemos un dato del consumo final. O sea, esas... ¿Qué es lo que más se consume? Claro, esas 1.626.000 botellas de aguardiente amarillo en el 2025, que es una participación del 49,52%, muy por encima de aguardiente Nariño, que fue del 36%. ¿Esas 1.626.000 botellas ya fueron consumidas o pueden estar en el stock? Es que ese es nosotros No se tenemos tiene ese dato. el control de Ya. la venta de la estampilla, o sea, tenemos el ad valorem y la participación, pero Ya. saber exactamente si el distribuidor o el productor final ya la consumió, es muy complejo Perdón, llevar esa Venga, información. y aquí hay una pregunta clave sobre esto. En este caso, por ejemplo, la industria licorera de Caldas, que es la dueña de aguardiente amarillo, reporta el ingreso por qué cantidades de lotes, o va un solo lote para este año, o les va a No. volver a decir, o No, cómo ellos se hace nos van eso? solicitando cada vez que va ingresando, nos pide una tornaguía tanto de tránsito como la tornaguía del ingreso acá para las estampillas. Doctora Paula, porque si vamos nosotros a mitad de año, primer semestre del año, y ya ha vendido 1.600.000, dijo Jorge, Sí. No, esa o sea, fue la del año pidió pasado. Ya está el lote pedido. que entró. Eso fue el año pasado. El año pasado. pasado. que sería para atender este año, ¿cierto? No, No necesariamente. necesariamente. En eso es bien interesante esto y aclara mucho porque, digamos, se oye comentarios pues un poco equivocados al Sí, respecto. sí, hay que dar claridad Claro, sobre es eso. que miren, una cosa es el pago de impuestos. Nosotros, las cifras que le reportamos aquí es según Impuestos. el recaudo. Recaudo. ¿Ya? El recaudo de La impuestos. platica que está ahí en el departamento. Exactamente, lo que está entrando, que es digamos la parte favorable.
La parte más complicada, llamémoslo así, o la parte a la que nosotros no tenemos acceso, incluso hoy en día hasta por la misma competencia en la que estamos, es cuánto de ese, por ejemplo, de las 1.660.000 unidades del año pasado, cuánto de eso efectivamente llegó al mercado e incluso cuánto se consumió, cuánto de eso compró el consumidor final. Esa es la parte que nosotros no conocemos. Es más, nosotros la conocemos incluso hasta parcialmente del mismo aguardiente Nariño. ¿Por qué? Porque la estrategia de venta que nosotros tenemos es a través de distribuidores mayoristas. Entonces nosotros, ¿qué conocemos al respecto? Más o menos lo mismo. ¿Cuánto nos compran los mayoristas? Por ejemplo, lo que dice la doctora Paula, de este año nos compraron más o menos 500.000 unidades ya de la primera enajenación. ¿Para Nariño? ¿Solo para Nariño? Sí. ¿O también están en Colombia? Ahora, no, solamente para Nariño. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar de ahí? Ellos tendrán que hacer lo que les corresponda con la ayuda incluso del mismo departamento, porque en esa estrategia nosotros les ayudamos a comercializar, pero no conocemos lo que efectivamente al final se vende. Es decir, nosotros lo que sabemos es cuánto le vendimos a los mayoristas, cuánto venden ellos puntualmente, de las 500.000 unidades, por ejemplo, cuántas se han vendido hasta la fecha. Pues nosotros no tenemos el dato exacto. ¿Por qué? Porque tenemos estos distribuidores que comercializan nuestro producto, pero también son los mismos distribuidores que comercializan las otras marcas. Claro, pero perdón, Pablo, no están obligados a vender esas botellas en el mismo año en que pasaron la estampilla. Inclusive han seguido solicitando y por eso la renta que está en este momento ha incrementado, porque ha seguido llegando. Pero sí, no, absolutamente correcto, ahí lo entendemos muy bien. La pregunta, y a mí sí me sigue generando todavía la duda, es sobre el ranking de consumos, o porque si uno tiene, por ejemplo, una alta cifra, un indicador de llegada, por ejemplo, de aguardiente Nariño, es porque el aguardiente Nariño se está vendiendo en un volumen importante, si no uno no lo va a traer para tenerlo almacenado, eso es importante. Pero en ese ranking, ¿cómo está el departamento de Nariño? ¿Qué se vende? Amarillo, aguardiente Nariño, ¿después qué viene? Antioqueño. Está blanco. Blanco no está circulando. Es que Blanco llegó apenas en diciembre, ¿no? Entonces, en este momento apenas se está posicionando también la marca en Nariño. Y hay otra situación. El amarillo, que es un aguardiente denominado casi como aperitivo, porque no tiene 24 grados. 24 grados. ¿Paga el mismo impuesto según que los podría grados. pagar el otro? Es que se paga según los grados de alcohol. Por ejemplo, entonces la diferencia entre un antioqueño y un amarillo, ¿cuál puede ser en impuestos? Antioqueño paga el 29 grados y amarillo paga 24 grados, según los grados. Claro, una parte del impuesto se calcula sobre el grado alcoholímetro. Digamos, si no estoy mal en este momento, el impuesto alcanza los 436 pesos por botella. grado alcoholímetro en botella. Correcto. Entonces, entre menos graduación, menor es el impuesto. Parte del impuesto. Hay otro impuesto que es el que se calcula sobre el valor que fija el DANE. Ese es un porcentaje que se llama valores, es un porcentaje que se calcula y en eso también hay diferencias. O sea, el tema es bastante puntual, digamos, en la competencia, pero sí nos llama la atención una cosa, y es que el aguardiente Nariño en Nariño, cuando entra vendiéndose, si ustedes lo recuerdan, al mismo precio del aguardiente nuestro, del aguardiente Nariño. Pero el aguardiente amarillo paga menos impuestos que el aguardiente Nariño. Es decir, el margen de ganancia que tienen ellos es mucho mayor que el que tenemos nosotros. O sea, es más recaudo para los departamentos donde se produce. Claro. Bueno, para la licorera directamente. Eso es bien interesante. Como les decía hace un rato, todo aguardiente que se comercializa en Nariño tiene que pagar el impuesto al consumo. Entonces, si lo ponemos así, igual impuesto al consumo paga la botella de aguardiente Nariño de 29 grados que la de aguardiente Cristal, por ejemplo, de 29 grados, que la de Antioqueño de 29 grados, que la de Blanco de 29 grados. Hay solamente un diferencial, que eso es en el que insiste mucho el gobernador, y es que la diferencia es que para nosotros el aguardiente Nariño nos genera una renta adicional. Por la producción. Claro, porque el aguardiente propio genera una renta diferente. Claro, hay un negocio. La participación y el ad valorem. Voy nuevamente a mi pregunta. Si entonces aquí está liderando el aguardiente amarillo en ventas, hay una situación, porque si se estaba vendiendo en 2023, 2024, donde no estaba todavía en operación el funcionamiento de operación de venta libre de los otros aguardientes, por lo menos 3 millones de botellas vendía aguardiente Nariño. Hoy
Estamos hablando de 500.000, ahí hay un tema que hay que revisar también. El comportamiento que teníamos en promedio, nosotros nos lleva a ver más o menos que el mercado real se movía en el 1.800.000 botellas. Ese sería como el promedio. Ese es el promedio antes del 24, mejor dicho, antes del 25. 1.8 millones de unidades. Ese es el mercado real. Porque es claro, si nosotros lo comparamos versus lo que usted dice, entonces, ¿cómo fue que pasamos de 1.800.000 a 3.292.000? Uno diría, hombre, ¿eso fue lo que dejó de vender aguardiente en Nariño? No, porque ese no era el comportamiento normal. Ese no era el comportamiento normal del mercado. Algo que decía la doctora Paula al comienzo. Si hubo, claro, una posición de interés por conocer los sabores, por conocer las nuevas marcas, y eso sí vio. Pero en últimas, lo que hubo fue una apuesta bastante grande de los distribuidores de esos otros aguardientes para traerlo aquí a Nariño. Pero para ocupar el mercado. Claro, para ocupar el mercado, obvio, claro. No, y hacer presencia también con eventos y con todo el hay que patrocinio. aclarar también algo, ¿no? O sea, si bien es cierto, licores se posicionaron mucho más, pero de igual manera el ron y el brandy bajó muchísimo las ventas. Sí, total. Si vamos a mirar nosotros el comportamiento del ron y del brandy en el 2025, cayó prácticamente más de un 70%. Claro, exactamente. Incluso, des en cuenta que el distribuidor de aguardiente amarillo en Nariño, es el mismo de Ron Viejo de Caldas. Y si ustedes ven las cifras, lo que hizo fue básicamente, nosotros decimos que él se dio como una especie de disparo en su pie, porque es que lo que se sacrificó realmente fue ron. Las ventas de ron, los porcentajes de venta, claro, bajaron en más del 60%, en mucho más, alrededor del 70%. Entonces lo que se sacrificó fue el mismo, es decir, él ya tenía, el distribuidor ya tenía un mercado. Entonces, ¿qué hace él? Con un licor que costaba más, ¿no? Exacto. Claro, exactamente, claro, porque es de 39 grados. Claro. Y lo vuelvo y le repito, dense cuenta de los precios que se vende el aguardiente amarillo acá y el grado alcoholímetro que tiene. Entonces la ganancia era mayor con aguardiente amarillo. Entonces claro, la apuesta fue lógica. Para él fue, yo prefiero vender este producto en el que tengo una mayor ganancia que vender el aguardiente amarillo. Y la rotación que fue tan rápido. No, ahí estamos. Y algo similar, perdóneme, y algo similar sucedió con el brandy. Porque el brandy lo distribuye otra persona, otro distribuidor, que a su vez también trajo otras marcas de aguardiente. Y por vender ese otro aguardiente dejó de vender aguardiente. Venga, yo tengo una situación de percepción. Nosotros recorremos mucho los municipios y nos invitan mucho a las festividades y demás. Y antes uno en las fiestas siempre veía la marca de aguardiente Nariño en todo, en el escenario, en los dummies, en la publicidad. Eso le decía, es que la publicidad es agresiva. Que ahora, en el último año, yo estuve hace 15 días en una fiesta en Chachagüí, el patrocinador era amarillo, estuve hace unos días más atrás, estuvimos en Funes, el patrocinador fue amarillo también. Los conciertos de aquí de la ciudad. Había una festividad en el norte, también fue mucho. antioqueño. Estuvimos en la Unión en un tema de un evento también social y deportivo, fue antioqueño. Entonces vemos que, por ejemplo, la marca nuestra, que es la nuestra, la que nosotros estamos hoy aquí preguntando, no está en esa promoción que debería estar y que debería ser una competencia un poco más agresiva frente a esos otros licores. Sí, yo entiendo y está absolutamente, digamos, bien sustentado el tema de la novedad por el licor. Sí, ese está así. Pero creo que una estrategia ahí para la marca nuestra que nos va a dar más renta, más recursos para el departamento, sí debería ser más visible. No, pero venga, Pablo, también me le meto ahí. Pues usted sabe que tenemos cierto vínculo con negocios de diversión nocturna y en un movimiento de stock normal, uno mira esta proporción, son 5 medias de amarillo versus una de aguardiente Nariño. Así se mueve más o menos los fines de semana. Sale más amarillo que aguardiente Nariño. O sea, se mira más el movimiento de amarillo. Ya. Secretario, sí, ahí va. Vengan, les comento algunas cosas sobre eso. Es tan impactante lo que pasó con aguardiente amarillo. Nosotros hemos estado en reuniones con expertos en el tema, que hoy en día ya el aguardiente amarillo ya se cataloga como un licor específico, es decir, ya ni siquiera se lo cataloga como aguardiente. Hoy en día ya se habla de amarillo como nosotros hablamos de ron, de brandy o de aguardiente. Ese es el impacto que ha tenido y obviamente el impacto que tuvo el departamento de Nariño lo tuvieron todos los demás departamentos en los que ya ingresó aguardiente amarillo. Entonces hay que considerar eso. ¿Por qué les digo?
para decirles que nosotros en este momento no tenemos un producto que le compita directamente a aguardiente amarillo, porque aguardiente amarillo tiene unas condiciones diferentes. Una de ellas, fundamental, el sabor y el color y el grado Y alcoholímetro. hay paréntesis, ¿no se ha pensado en producir Sí. una marca Sí. de un color Eso, exactamente. con sello Nariño? Miren, Sí, claro. esa es la estrategia. O sea, nosotros en este momento ya estamos trabajando. No es fácil, desafortunadamente nosotros el esquema en que tenemos en que es la gobernación una entidad pública sometida a las normas de contratación digamos, en competencia con empresas industriales y comerciales del Estado e incluso con empresas privadas haciendo lo mismo, claro que nos limita. Entonces estamos en este momento precisamente propiciando la contratación para sacar 2 productos nuevos. Seguramente aspiramos a que sea así para fin de año ya poderlos lanzar. ¿Se sabe el color? Esos productos, sí, claro. Esperemos, Sí, claro. esperemos. Esperemos un poco, No, esperemos yo un creo poco que es darle- como el collar verde-amarelo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Son 2 productos que van a entrar en esa competencia en ese sentido. Es decir, son productos saborizados, Ajá. son productos con grado alcoholimétrico de Más 24, más bajo que el de 29, Bien. y con colorantes. ¿Qué Y color los le costos gusta? también. Les tiro un dato sobre eso. Mire cómo es de interesante eso y ya nos están tirando datos. Estaba pensando en una estrategia amarillo para llegar en Carnavales 2027 con una presentación. Dicen ellos que ya no hay necesidad. Sí, pero sí lo va a hacer Antioqueño. Antioqueño va a llegar con una versión de Carnaval. Claro. Ujú, sí, seguramente. Debemos pensar desde Sí, Nariño. sí, No, y también. frente a eso también hay que informar que estábamos muy limitados por ley de garantías también. Claro. Entonces, Primero. al tener Ese es el- nosotros ese limitante ¿Hoy tan tenemos stock grande, de aguardiente? sí, 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 claro. y ya, ¿Grande? Sí, sí, ya- está. ¿La ya- imaginación para cuándo está? ya en unas 3 Nosotros- semanas aproximadamente. ya. Nosotros, o sea, en este momento ya presentamos los documentos que se requieren. Les repito, nosotros hasta para eso, imagínense esto. Nosotros Para tenemos vender. que hacer un proceso abierto de selección sometido a ley 80 para vender nuestro producto. Y ese proceso más o menos nos lleva un mes. Sí. Agotar todo el proceso. Entonces, nosotros ya radicamos el proceso en el Departamento Administrativo de Contratación, la dependencia que se encarga del tema. Aspiramos que en pocos días ya nos den aval para el proceso y lo lanzamos. Oiga, Jorge, siendo tan bueno el producto nuestro, el Nariño, ¿cuándo será que lo vamos a ver en Putumayo, en bueno, Cauca, en venga, Valle? venga, les comento sobre eso. Otra idea un poco errada que se ha vendido es que es muy fácil salir a vender el aguardiente Nariño fuera. Y es que aguardiente Nariño, en la medida en que lo ofrezcamos, se va a vender. Pues resulta que no es tan fácil, en muchos sentidos. Primero, porque hay muchas barreras, ¿no? Las barreras normales en las entidades. Y segundo, porque pese a lo que nosotros creemos, el aguardiente Nariño no es que sea tan conocido. De hecho, si ustedes se ponen a pensar en términos, digamos, llamémoslo así, comerciales, nuestro gran abanderado es el Deportivo Pasto. Esa es la única inversión que en este momento hemos podido hacer nosotros para que nuestro aguardiente se pueda vender, llamémoslo así, comercialmente fuera del departamento de Nariño, por el logo que lleva la camiseta del Deportivo Pasto. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Nosotros, la propuesta que le hicimos, de hecho, se la hicimos hace 2 semanas al señor gobernador, se la pudimos presentar, se la pudimos sustentar, es arrancar con 2 mercados cercanos. Ya tenemos la autorización para entrar al departamento del Cauca y estamos muy próximos a obtener la misma autorización en el departamento del Putumayo. Ayer ya pudimos obtener unos últimos documentos. Aquí entre nos les comento que para comentarles cómo son las barreras. Imagínense que en el departamento del Putumayo nos exigieron que toda la documentación llegara en físico. Y ahí. O sea, no nos exigieron, Sí. no nos permitieron hacerlo No. por vía No, digital. en esta En era. esta época. Entonces, imagínense lo que es cada documento y cada vez que nos hacen una observación, venir e ir Ya con autenticado documentos. todo. Hemos tenido que incluso hacerlo con funcionarios de la gobernación y sus parientes que están allá para poder llegar y hacerlo más fácil. Aplicarle Pero bueno. la ley de ambiental sobre el tema del Sí, papel. claro, Claro, el cero porque papel. es un- No, y no, es son ahí, rumas de sí. papel que hemos tenido que mandar, pero bueno, aspiramos que en poco tiempo ya. Mientras tanto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? De este tema sí les podemos hablar, es algo que lo vamos a comentar en la próxima reunión que vamos a tener con los distribuidores, y es que nosotros vamos a vender el producto aguardiente Nariño hacia esos 2 mercados, pero con un énfasis específico, es venderlos aquí en Pasto.
Es decir, quien quiera llevarlos allá, nosotros ya una vez tengamos los permisos en los 2 departamentos, los va a poder llevar, pero será el comercializador que asuma los costos de como llevarlos hacen las allá. otras marcas, Exactamente, claro. es decir, nosotros no vamos, ¿cuál es el costo más elevado de eso? El Transporte. impuesto y el transporte. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con eso? También de algún modo premiar a nuestros, o digamos, seguir con esta Apoyarlos. estrategia de utilizar a nuestros comercializadores acá, que han sido nuestros grandes aliados y lo siguen siendo. Entonces, la idea de comercializarlo aquí en Pasto y ofrecerlo aquí en Pasto, en la ciudad, lleva a que obviamente los principales interesados van a ser los distribuidores que tenemos ya en este momento, que pudieran ellos llevar hacia allá, que entiendo incluso algunos de ellos ya tienen relaciones comerciales e incluso tienen lugares abiertos en esos departamentos donde pueden comercializarlo. Sí. Secretario, como conclusión, según los datos que tenemos hasta la fecha, para usted, ¿este levantamiento del monopolio de aguardientes en el departamento benefició el recaudo en el departamento de Nariño? Sí, claro, es obvio. Las cifras muestran. Es mejor esa claro, situación. obviamente, claro. Así es. Y es mejor lo que yo les decía, mejor incluso si lo ven en este punto. Miren, si ustedes analizan lo que está pasando en el Valle creo que es por cercanía y creo que todos los departamentos se menciona, es que el Valle ha sido uno de los departamentos que mayores trabas ha puesto al ingreso de otros aguardientes. Pero ¿qué pasó? Se inundó de contrabando. Eso le iba a Eso decir. iba a hablar, Contrabando. sí. ¿Sí me entienden? Sí. Ese es lo otro. O sea, la gente como quiere consumirlo, va y lo obtiene. Y lo compran en otro Lo lado y lo compra, meten. sí, claro, lo meten. Las fronteras son muy fáciles en eso. La gente pasa por unidades, pero usted se pone a sumar eso. Pues claro, ¿qué pasó? Inundaron el departamento del Valle de contrabando sin recibir un solo peso. Nosotros llegaron todos ellos y nos permitió subir, como les digo, pues a 62,000 millones de pesos y nos permite en este momento ya ir recaudando 47,000 millones de pesos en participación. ¿No? En participación. ¿Qué es lo bueno de esa participación? Algo que se mencionó también, que por culpa de haber abierto el mercado se afectó la salud, el deporte y la educación. Por el contrario, porque es que es de la participación de ese impuesto de donde salen los recursos para esos sectores específicamente. Lo del negocio es unos recursos que recibe el departamento, pero que les da autoutilidad, en los cuales para nosotros se llaman libre inversión o libre destinación. Para esos otros recursos hay una destinación de más del 50%, destinación específica a sectores de inversión. No, y estas cifras, ¿no? O sea, Salud recibió durante estos primeros 5 meses 17,163 millones, los cuales ya ellos directamente están realizando dotación de equipos biomédicos, fortalecimiento del servicio de salud, la modernización tecnológica, renovación de todos los equipos que ellos tengan en unas IPSS específicas, mejoramiento de la capacitación, de las capacidades instaladas. De igual manera, educación, de 4,396 millones pasamos a recibir 6,494 millones, y el deporte, de 1,391 millones se pasó a recaudar más de 500 millones, que es un impacto muy grande. Y en el deporte nosotros tenemos que mirar que aquí está, del ranking que teníamos, del puesto 27 pasamos al puesto 10 en este momento. Y Grupo Operativo Anticontrabando, es muy importante informarles que nuestro Grupo Operativo Anticontrabando está 24/7, a pesar de que ya las fronteras se abrieron y tienen autorización de traer el licor. Nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes de esto, porque sigue llegando mucho el licor de contrabando. Creo que les podría comentar, Doc, lo que sucedió ayer. El día de ayer en la ciudad de Túquerres encontramos más de 278 botellas de blanco de contrabando. Delicado. Y que ya tiene la Y autorización. ya hay autorización, pero sigue llegando. O sea, aquí siguen llegando por toda la parte de fronteras, por puertos y demás. Por eso la importancia de tener nuestro GOA que cubra todo el departamento de Bueno, las Nariño. fronteras son fundamentales ahí. Pues hay cifras importantes, vamos a seguir evaluando lo que dice la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Rentas. Es importante, esas cifras frente a los recaudos son significativos, bastante importantes de valorar. Hay que seguir evaluando también con la llegada de estos nuevos licores y especialmente revisar cómo se está haciendo el tema de la comercialización, así que muy pendiente de eso. Doctor Ricardo Guevara, a la doctora Paola Viteri, muchas gracias por estar acá. Qué bueno tener esa posibilidad de tener estas cuentas abiertas y claras para la ciudadanía, y de manera muy importante para que sigamos hablando de estas cifras y cómo va el tema de las finanzas y el tema fiscal del departamento de Nariño. Muchas gracias. Muchas A gracias a ustedes. ustedes, muy amables, y reiterarles nuestro saludo, nuestra gratitud, la posición de la
gobernación, por instrucción expresa y permanente del señor gobernador, es siempre tener este tipo de espacios abiertos a la consulta. Nuestra información es pública y no tenemos otra alternativa, y además nos gusta que sea así para que la gente se entere digamos directamente de la fuente y no se quede pues en los memes y en los comentarios que desafortunadamente a veces salen por las redes sociales. Así es. Y ya, para terminar, Tranquila. invitamos a cumplir todas las obligaciones tributarias y mirar que una renta eficiente apoya la inversión social del departamento. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros y entregarnos estas cifras. Vamos a estar muy pendientes, hay que estarlas contrastando, hay que estarlas revisando, y es la tarea nuestra también, desde afuera, para ver cómo avanza ese tema fiscal y sobre todo el recaudo de estos impuestos que son muy importantes para varios programas, como lo mencionaban acá en el tema de atención para la ciudadanía.